Skype ya es considerado hace mucho tiempo un clásico en las comunicaciones por Internet. No digo esto sin motivo, sino porque no solo se ha consolidado en nuestra vida, sino también porque fue el primer servicio en irrumpir en la conciencia colectiva como la principal y única marca importante en el ámbito de la comunicación en línea. La época en la que parecía que ningún otro servicio podía igualarlo en popularidad quedó atrás. Se puede decir que Skype se convirtió en una parte tan poderosa y reconocible del habla cotidiana que incluso entró en nuestro lenguaje. Las personas están acostumbradas a decir, envíame un mensaje por Skype, o te llamaré por Skype en un momento. Esto se volvió tan cotidiano que con los años, estas expresiones dejaron de usarse activamente. Parece que la conversación sobre Skype ya no se oye tan a menudo y no se percibe tan obviamente como antes. En cierto sentido, da la sensación de que esta plataforma, en términos de popularidad y relevancia, está retrocediendo un poco, volviéndose menos visible en el panorama de los avances tecnológicos modernos. Parece que ya no ocupa en el campo de la comunicación un lugar tan importante como antes. Cuando reflexiono sobre esto, surge la pregunta, ¿por qué sucede así? ¿Realmente se ha resentido su popularidad o ha cambiado la percepción de este servicio? Tal vez ahora se lo percibe como una solución menos innovadora, o simplemente dejan de usarlo con tanta intensidad como hace poco tiempo. Para entenderlo más claramente, vale la pena recordar su larga e interesante historia de desarrollo, que se divide en 3 etapas principales. La primera etapa es la época en la que Skype era un proyecto independiente, que surgió inicialmente de la iniciativa de 2 jóvenes que estaban comenzando, en condiciones bastante incipientes, y que con el tiempo se convirtió en una compañía con una capitalización de mercado multibillonaria. La segunda etapa corresponde al periodo en el que esta empresa fue propiedad de la gran corporación eBay. Y finalmente, la tercera etapa fue la transición bajo el ala de Microsoft, que provocó muchas disputas y debates. Especialmente, la última etapa parece la más polémica, porque en ese momento surgieron muchas cuestiones respecto a las perspectivas, el desarrollo y el comportamiento de esta plataforma. Así que hoy trataré de explicar cómo Skype logró alcanzar un nivel tan alto, cuáles han sido las etapas de su historia y cuál es su posición actual. Pero antes, quiero recordar algo curioso. En realidad, esta idea surgió en la lejana Europa, y su concepto tenía ciertos rasgos en común con otro intercambio de archivos muy popular, que fue el famoso Napster. Se trataba de un sitio descentralizado para compartir archivos de música, basado en el protocolo peer-to-peer, en el que los usuarios se conectaban directamente entre sí, sin pasar por servidores centrales. En términos simples, era una de las primeras formas de descargar música gratis y sin restricciones, lo que generó muchas polémicas y disputas legales en todo el mundo. Esta iniciativa surgió en Europa gracias a 2 jóvenes, uno de Suecia y otro de Dinamarca. Sus nombres me parecerán complicados de pronunciar un poco más tarde, pero trataré de pronunciarlos. El primero fue Niklas Zennström, quien tenía un diploma en Administración de Empresas y Física de Ingeniería. Trabajó aproximadamente 3 años en una compañía sueca de telecomunicaciones, lo que le proporcionó una base sólida para sus futuros emprendimientos. La creación de este proyecto ocurrió a principios de 2001, justo 4 meses antes de que Napster tuviera que cerrar debido a presiones legales y conflictos sobre derechos de autor que limitaban el intercambio libre de música. Si se analiza toda la situación legal de esa época, se entenderá por qué estas empresas enfrentaban grandes dificultades. Las leyes relacionadas con la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual eran muy estrictas, y toda actividad de intercambio de archivos corría el riesgo de ser clausurada en cualquier momento. A fines de 2000, cuando esta situación se agravaba, Niklas y su colega probablemente ya no veían perspectivas en su proyecto o querían evitar las incesantes batallas legales. Por eso, a finales de ese mismo año, decidieron vender su startup a una empresa australiana llamada Charmin Network. Así, con comienzos modestos, se produjo otro momento decisivo en la historia. Pero aquí es conveniente hacer una pequeña pausa y volver al tema con el que todo empezó. Comencé hablando sobre cómo crearon una plataforma para el intercambio de archivos y enseguida pasé a explicar que fue precisamente esa idea la que jugó un papel importante en los acontecimientos posteriores. ¿Por qué? Porque justo después de vender su proyecto, crearon algo completamente nuevo y revolucionario,
una plataforma para llamadas por Internet. Y esto es una descripción de un movimiento que ya no podía pasar desapercibido, porque en el corazón de su nueva idea se encontraba la misma concepto, un modelo peer-to-peer que permite establecer una conexión directa entre usuarios sin intermediarios. Inicialmente, este método de intercambio de mensajes de voz y llamadas se llamaba Sky Peer-to-Peer, que rápidamente en el oído se redujo simplemente a Skype. De esta forma, a esta plataforma se le asignó un nombre corto, fácil de recordar, que se convirtió en símbolo de una revolución en las comunicaciones en línea. Todo se resumía en que no se apoyaba en un servidor central, sino en múltiples puntos conectados entre sí. Gracias a este enfoque, se lograba garantizar la estabilidad y calidad de la conexión, así como reducir los costos. Y si rastreamos la historia de ese nombre, veremos que proviene de las palabras peer-to-peer, que significan conexión entre iguales o igualdad en el derecho a comunicarse, conceptos que reflejan perfectamente los principios de funcionamiento de este sistema. Así, tras un largo camino y cadena de eventos, surgió y se dio a conocer la plataforma que, en relativamente poco tiempo, cambió la visión sobre las comunicaciones internacionales y las conexiones entre personas en todo el mundo. Así comienza la historia de Skype, desde humildes orígenes, arraigados en la misma tecnología innovadora de pares, basados en la experiencia pionera de los servicios anteriores de intercambio de archivos en Internet y evolucionando en una plataforma global que revolucionó la forma en que nos conectamos y comunicamos a distancia. Si la decisión sobre el destino de Skype dependiera exclusivamente de mí, probablemente mantendría el nombre original, Skype, ya que suena moderno, es fácil de recordar y resulta agradable al oído. Creo que el nombre fue muy acertado, pues posee una brevedad y dinamismo memorables que generan una sensación de frescura y atractivo. El propio servicio Skype fue presentado por primera vez al público en versión beta en agosto del año 2000 y de inmediato despertó un interés activo. Su popularidad creció rápidamente. Para finales de ese mismo año, ya contaba con más de 1 millón de usuarios registrados. Esto fue extraordinariamente rápido, especialmente considerando que en ese momento el mercado de servicios similares apenas comenzaba a formarse y los competidores aún desarrollaban sus propias soluciones. Este repentino crecimiento se explicaba por un modelo de negocio muy bien pensado que permitió a la empresa ampliar significativamente su audiencia. Cabe decir que en el núcleo de este modelo estaban 3 componentes clave con los que probablemente la mayoría de los expertos estarían de acuerdo. El más importante de ellos era ofrecer el servicio de forma completamente gratuita. En palabras simples, si una pequeña empresa o una persona particular podía usar Skype sin coste alguno, eso prácticamente garantizaba atraer nuevos usuarios, especialmente considerando que hoy en día a la mayoría de las personas le importa ahorrar. Al brindar el servicio gratis, la empresa tenía una perspectiva de desarrollo favorable, teniendo en cuenta la fácil difusión de la información. Es evidente que en cualquier negocio hay gastos, como el pago de servidores, canales de comunicación, tráfico y mantenimiento técnico. Pero Skype no enfrentaba problemas financieros típicos, porque su tecnología utilizaba el principio de conexiones iguales entre los usuarios, es decir, una arquitectura peer-to-peer. Gracias a esto, la empresa no gastaba sumas enormes en adquirir y mantener costosas capacidades de servidores o canales de transmisión de datos, ya que la red misma se distribuía entre los usuarios. Como resultado, a medida que crecía el número de clientes, los gastos en infraestructura permanecían casi iguales, y el flujo de nuevos usuarios aumentaba la cuota de la audiencia sin costos adicionales. Esto se convirtió en un potente motor para ampliar la base de usuarios. Al mismo tiempo, un elemento importante en la estrategia de promoción era el boca a boca, que resultó ser sumamente efectiva, especialmente para un servicio que requería la participación de solo 2 personas. Por ejemplo, si querías llamar a alguien más tarde, podías recomendarle instalar Skype para que la llamada fuera más barata o incluso gratuita. Un usuario difundió información sobre llamadas gratuitas entre sus conocidos, y así nuevas personas conocieron las posibilidades de Skype. Es posible que alguno de sus amigos también se interesara en esta forma de comunicación y se convirtiera en un nuevo usuario, y luego informara a alguien más sobre el servicio. Este mecanismo en cadena difundió la popularidad de Skype prácticamente por su propia naturaleza y funcionamiento.
Paralelamente a estos procesos, la empresa obtuvo ventajas valiosas. Prácticamente no gastaba dinero en publicidad, ya que toda la publicidad ruidosa se realizaba principalmente gracias a los nuevos usuarios que compartían sus impresiones. Cuantos más gente usaba Skype, mayor era su reconocimiento y popularidad, lo que conducía a un efecto ramificado de promoción gratuita. Por supuesto, la empresa mantenía gastos operativos, pago del desarrollo del software, soporte de infraestructura, actividades de marketing y otros gastos. Sin embargo, Skype tenía una oportunidad única para cubrir estos gastos mediante la venta de parte de su empresa a inversionistas. Inversionistas unificados que veían en el futuro ingresos a largo plazo. Entonces, ¿por qué invertían su dinero? La idea principal era que estos inversionistas confiaban en que, con el tiempo, Skype empezaría a ofrecer servicios de pago y a obtener ingresos reales. Es decir, aunque aún no llegaban las ganancias, la empresa prometía aumentar su valor y empezar a generar beneficios en el futuro. Este enfoque es común en las startups. Invertir dinero en un proyecto que aún no genera beneficios porque se cree en su potencial y se esperan recuperar las inversiones más adelante. La imagen general es que casi un año, Skype funcionó sin obtener beneficios económicos, pero debido a la rápida expansión de su base de usuarios, logró atraer a millones de personas en todo el mundo. En julio de 2000, cuando el número de usuarios registrados alcanzó una cifra impresionante, la compañía finalmente lanzó servicios de pago. El primero fue Skype Out, que permitía realizar llamadas a teléfonos tradicionales a personas que no estaban registradas en el servicio. Este paso fue muy importante porque sentó las bases para futuros ingresos. En menos de un año, es decir, aproximadamente 11 meses, la empresa lanzó otro servicio, Skype In, que permitía a los clientes recibir llamadas entrantes de personas que no usaban Skype. Aunque estas novedades aún no hicieron rentable a la empresa, ya generaron millones de dólares en ventas. Este crecimiento de los ingresos ocurrió junto con el incremento de la base de usuarios, lo que hacía a la compañía cada vez más atractiva para los inversionistas o posibles socios. Al volverse más estable y financieramente sólida, Skype captó la atención de una gran y respetada compañía, el mercado internacional de subastas por Internet, eBay. En 2005, eBay compró Skype por una valoración de $2.600 millones, de los cuales la mitad correspondía en efectivo y la otra mitad en acciones de eBay. Esta adquisición, sin duda, suena muy costosa para una empresa tan joven y aún no totalmente rentable, que en sus 2 años de actividad mostró indicadores tan impresionantes que sus ingresos anuales apenas alcanzaban alrededor de $60 millones, y todavía no destacaba por su rentabilidad. Sin embargo, tal operación evidenciaba una alta valoración de las perspectivas de Skype, sus tecnologías únicas y su potencial de desarrollo futuro. Durante muchos años, las grandes empresas tecnológicas invirtieron sumas enormes en el desarrollo de sus productos, muchas veces apostando a proyectos prometedores que podían o bien cumplir con las expectativas o convertirse en errores costosos. Uno de esos casos fue la compra de la compañía por $6.000 millones, una cifra que para muchos parece extremadamente alta y que a la vez genera dudas sobre la justificación de tal gasto. Sin embargo, existen razones para suponer que tales inversiones pudieron haber sido motivadas por el deseo de mantener una ventaja competitiva en un mercado de rápido crecimiento y consolidar posiciones en la industria. En particular, en los casos en que las empresas muestran altas tasas de crecimiento, generalmente consideran que pagar una prima, es decir, sobrevalorar la adquisición, vale la pena, ya que la dinámica del desarrollo puede justificar tales gastos. Estaban seguros de que podrían integrar con éxito los activos adquiridos en sus servicios existentes, por ejemplo, en subastas en línea, lo que facilitaría una comunicación más eficaz entre compradores y vendedores. Este paso, en su opinión, podría hacer que los procesos de compra y venta sean mucho más ágiles y cómodos para ambas partes. Un ejemplo de ello sería PayPal, que para ese entonces ya era conocida como uno de los principales servicios de pago en línea. Durante varios años, esta firma había buscado integrar sus tecnologías con las subastas por Internet para facilitar un intercambio de información más rápido y sencillo entre compradores y vendedores, simplificando así todo el proceso comercial en la red.
En un principio, parecía que el objetivo era hacer la interacción lo más sencilla e intuitiva posible, para evitar la necesidad de usar medios de comunicación complejos. Al final, los medios de comunicación preferidos en plataformas como eBay se convirtieron en evitar conversaciones directas o videollamadas, optando por el intercambio de mensajes por correo electrónico. Esta forma de comunicación resultó más cómoda y solicitada, como lo confirman las preferencias de los usuarios, quienes consideraban estos correos electrónicos lo suficientemente eficaces para resolver todas las cuestiones. Y en última instancia, esta práctica dominó completamente las relaciones empresariales en eBay. En la práctica, las videollamadas o llamadas telefónicas con los vendedores empezaron a parecer innecesarias e incluso superfluas, ya que la correspondencia electrónica proporcionaba el nivel de información y documentación requerido. Por eso, cuando en 2009, 4 años después de los primeros intentos, eBay decidió vender aproximadamente el 70% de las acciones de Skype, el servicio de videollamadas, por una cantidad ligeramente inferior a $2.000 millones, surgieron ciertas dudas sobre si esa inversión estaba justificada. Como resultado de la transacción, el valor de la empresa se estimaba en alrededor de $2,75 mil millones, lo que era aproximadamente el mismo precio por el que había sido adquirida, a pesar de que durante ese periodo mostró un crecimiento moderado. Esto indicaba que, a pesar del esfuerzo y los fondos invertidos, la compra por más de 1.500 millones podía estar algo sobrevalorada. En otras palabras, al comparar el precio de compra inicial con la valoración final tras 4 años de desarrollo, se hace evidente que tal vez las empresas pagaron un poco más de lo que realmente valía en ese momento. Curiosamente, esta discusión sobre la sobrevaloración se traslada a la siguiente etapa importante de la historia. En 2011, cuando Microsoft, conocida por sus adquisiciones a gran escala y movimientos estratégicos, compró por completo Skype, pagando más de $8.000 millones en efectivo. Esta operación significaba que lograron adquirir todo el servicio, y en cuanto a coste, fue más de 3 veces superior a la cantidad pagada por Skype 2 años antes. Este paso demostró que la corporación confiaba en el potencial masivo del servicio y en su capacidad de convertirse en una parte importante de aún más productos y plataformas. En ese momento, fue la mayor operación para Microsoft. Solo algunos años después, en 2016, adquirió la plataforma LinkedIn, haciendo de esa compra la más grande en toda la historia de la empresa. En el momento de la compra y la venta, la mayoría de los analistas y expertos señalaban que Microsoft claramente había pagado de más por Skype, porque, desde el punto de vista financiero, aunque en el último año el servicio generó aproximadamente $860 millones, también registró una pérdida de 8 millones. Es decir, a pesar de los altos ingresos, las ganancias seguían siendo mínimas o, en muchos casos, inexistentes. Además, desde sus inicios, la empresa no tuvo beneficios estables y enfrentó constantemente dificultades para convertir su actividad en una fuente de ingresos sostenida. Tales circunstancias llevaron a una acumulación de deudas que, para el momento de la transacción, alcanzaron casi $700 millones. En aquel entonces, muchos se preguntaban, ¿por qué Microsoft valoró tanto Skype, pagando tanto dinero por él? La opinión general era que el potencial crecimiento de la base de usuarios y la posibilidad de expandir el modelo de negocio pudieron haber convencido a la empresa de realizar una compra tan decidida. En ese momento, la dirección de Skype afirmó que, con esfuerzos conjuntos, podrían acelerar el crecimiento del servicio y alcanzar 1.000 millones de usuarios que lo usaran a diario. Era un objetivo ambicioso, especialmente considerando que en ese momento la plataforma contaba con aproximadamente 65 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que parecía insignificante en comparación con la escala esperada en el futuro. Así, el principal argumento a favor de la adquisición podía ser la idea de que invertir en un servicio gratuito podría llevar al aumento del número de clientes de pago, lo cual, a su vez, generaría ingresos adicionales. Solo entre 8 y 9 millones de nuevos suscriptores de pago mensuales, según las previsiones, podrían haber sido el resultado de esta estrategia. Además, otra finalidad de la adquisición era complementar el espacio tecnológico y comunicativo existente en Windows, en particular el sistema Windows Live Messenger, anteriormente conocido como MSN Messenger. En aquel momento,
esta plataforma superaba en número de usuarios activos a Skype y contaba con más de 300 millones de personas que interactuaban activamente cada mes. Después de la adquisición, la compañía decidió integrar ambos servicios, permitiendo su trabajo conjunto, intercambio de mensajes y videollamadas, lo que debía fortalecer la posición de Windows como una plataforma universal para las comunicaciones en Internet y hacerla más atractiva para la audiencia de usuarios. Este paso en el desarrollo permitía ampliar las capacidades de cada usuario y consolidar la posición de la empresa en el mercado de tecnologías de comunicación. Con el tiempo, las compañías empezaron a modificar gradualmente sus enfoques respecto a la gestión y desarrollo de sus productos, especialmente en lo que respecta a los mensajeros y sistemas de comunicación más populares. En los albores de la era de las comunicaciones en Internet, apareció Skype, una plataforma que en aquellos años representó una verdadera novedad, cambiando la percepción de cómo puede ser la comunicación en línea. Con el objetivo inicial de ofrecer una forma rápida y conveniente de contactar con personas en todo el mundo, Skype logró conquistar los corazones de millones de usuarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando las tecnologías se desarrollaban a una velocidad vertiginosa y la competencia se intensificaba cada vez más, el papel de esta plataforma empezó a cambiar significativamente. Hace mucho tiempo, cuando la popularidad de las videollamadas y las llamadas de voz comenzaba a crecer, Skype fue uno de los primeros en ofrecer la posibilidad de comunicarse públicamente en línea. Durante muchos años estuvo a la cabeza en el ámbito de la telefonía VoIP y las videollamadas, atrayendo a una gran cantidad de usuarios de todos los continentes. Pero, como en muchas áreas tecnológicas, las revoluciones en ese espacio las introdujeron nuevos actores que ofrecieron soluciones más modernas, funcionales y móviles. No sorprende que, tras un tiempo, algunos servicios empezaran a desaparecer del mercado, cediendo su lugar a opciones más dinámicas e innovadoras. La historia del desarrollo de Microsoft y su software relacionado muestra una tendencia interesante. Tras muchos años en el mercado, la empresa tomó la decisión de reestructurar gradualmente Skype. De este modo, a principios de los años 2000, tras la experiencia de Skype con la adquisición por parte de eBay, se produjo una transferencia gradual de sus usuarios a plataformas más modernas e integradas. Este proceso estuvo motivado no solo por el deseo de mejorar la experiencia del usuario, sino también por consideraciones técnicas y estratégicas de negocio. Como resultado, para aproximadamente el año 2015, el servicio Skype fue renombrado e integrado en una solución corporativa llamada Skype for Business. Posteriormente, con el desarrollo de herramientas de comunicación en equipo, este producto fue completamente desplazado por la solución más moderna de Microsoft, Teams, que se convirtió en el nuevo estándar para la comunicación y colaboración en entornos empresariales. Un ejemplo especialmente destacado de transformación en el ámbito de los sistemas operativos móviles es Windows Phone 7, que, pese a su atractivo y potencial, no logró consolidarse plenamente en el mercado ni convertirse en un competidor serio frente a plataformas más maduras. En esos mismos años, Microsoft anunció su intención de convertir Skype en parte fundamental del nuevo sistema operativo móvil de Nokia, que en ese momento era uno de los principales fabricantes de smartphones. Desde los primeros años tras el anuncio, quedó claro que el desarrollo de este proyecto enfrentaría numerosas dificultades y obstáculos. Finalmente, 2 años después, Microsoft tomó la decisión estratégica de adquirir completamente Nokia, lo que generó muchas especulaciones y críticas por parte de analistas y usuarios. En general, tales acciones fueron percibidas más como intentos de corregir errores del pasado o de explorar nuevas formas de aprovechar las tecnologías existentes. Algunos expertos consideran que la integración del mensajero Skype en la plataforma móvil de Nokia podría haber sido una buena manera de ampliar sus funciones y fortalecer su posición en la competencia. La presencia de una aplicación popular preinstalada en el dispositivo aumenta significativamente las probabilidades de su difusión masiva. Además, existe la opinión generalizada de que la adquisición de Skype por parte de Microsoft fue en gran medida una medida defensiva. La principal razón de esta decisión era el temor a que grandes gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Cisco quisieran comprar Skype e integrarlo en sus ecosistemas, lo que podría reducir considerablemente su reputación y arrebatarle audiencia. En respuesta,
Microsoft decidió adelantarse a los competidores, realizando esta jugada estratégica, comprando Skype antes que ellos. Al final, dicha adquisición fue para Microsoft más un juego riesgoso, una inversión con gran potencial, pero también con niveles importantes de incertidumbre. En un entorno de alta competencia, para Microsoft era crucial no solo mantener y ampliar su base de usuarios, sino también consolidar ventajas únicas en el uso de su plataforma para aplicaciones empresariales. En ese entonces, la compañía esperaba que Skype pudiera consolidarse como una plataforma estable en el ámbito de las comunicaciones corporativas, junto a otros sistemas populares. Sin embargo, hasta la fecha, es evidente que toda esa estrategia no ha dado completamente sus frutos. Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la plataforma fue su incapacidad para mantener o incluso ampliar su porción en un mercado de servicios de comunicación modernos que crecía rápidamente. Actualmente, a pesar de contar con una audiencia significativa, que todavía alcanza aproximadamente 300 millones de usuarios mensuales, Skype sigue quedando atrás respecto a sus ambiciosos objetivos iniciales. En el pasado lejano, aspiraban a alcanzar 1.000 millones de usuarios diarios, una cifra que parecía inalcanzable, pero aún así ambiciosa. Hoy en día, según expertos, lograr esa cifra es prácticamente imposible, y la meta prevista parece cada vez más lejana. La principal barrera para seguir creciendo y expandiendo su presencia en el mercado fueron los intentos de otros servicios por captar audiencia, ya que en la era del desarrollo acelerado de Internet y dispositivos móviles, el mercado de las comunicaciones en línea se ha vuelto demasiado saturado. En la actualidad, la elección de un mensajero específico a menudo depende no solo de sus funciones, sino también de las necesidades concretas para las que se requiere la herramienta. La causa de esto es la gran variedad de plataformas, cada una ofreciendo ventajas únicas. WhatsApp, propiedad de Facebook, se considera uno de los más populares en todo el mundo, y lo utilizan miles de millones de personas diariamente. Además, existen sistemas como Viber, Slack, Duo, Discord, así como las soluciones exclusivas de Apple, FaceTime e iMessage, que se consideran competidores serios. Todas estas aplicaciones compiten activamente entre sí, creando un mercado muy saturado y confuso. En definitiva, la situación con Skype no se reduce a un simple declive o desaparición inminente. Más bien, refleja que en un momento determinado, la plataforma dejó de ser capaz de mantener el ritmo de la competencia y no logró adaptarse a tiempo a los nuevos requisitos del usuario moderno. Como resultado, Skype perdió su singularidad y atractivo en comparación con muchas soluciones nuevas, más flexibles y funcionales. Aunque su presencia en el mercado todavía es notable, su posición se va reduciendo cada vez más, ya que nuevas aplicaciones y plataformas ocupan con entusiasmo los nichos que se van liberando. En el mundo actual de las comunicaciones, existe una enorme variedad de servicios y plataformas diseñados y optimizados para diferentes fines, profesionales y situaciones. Cada uno tiene funciones y capacidades únicas, adaptadas a distintas necesidades. A la luz de esto, resulta difícil entender cómo una de las aplicaciones de comunicación más populares y veteranas, como Skype, logró mantener su posición en el mercado a pesar de la aparición y desarrollo de competidores que ofrecen funcionalidades mucho más amplias y tecnológicamente avanzadas. Quizá esto pueda explicarse por qué, si los desarrolladores hubieran decidido ampliar su oferta creando varias aplicaciones especializadas, cada una destinada a un propósito específico. Por ejemplo, una aplicación podría estar dedicada exclusivamente a los juegos, otra a la comunicación con familiares o amigos, una más a contactos profesionales, y así sucesivamente. Este plan permitiría ampliar la audiencia y captar nuevos segmentos del mercado, lo que, en última instancia, fortalecería la posición de la empresa y aumentaría la popularidad del servicio. El ámbito de las comunicaciones, especialmente en el espacio digital, hoy abarca una amplia variedad de áreas y temáticas. Por eso, la idea de una expansión hábil del conjunto de funciones y capacidades resulta muy atractiva y fundamentada. En ese caso, Skype tendría la oportunidad no solo de mantenerse a flote, sino de reforzar significativamente su posición para competir con plataformas más jóvenes e innovadoras. Sin embargo, en la práctica, parece que los desarrolladores optaron por otro camino,
lo que genera ciertas dudas y reflexiones sobre su estrategia. Pasemos a uno de los temas clave que han causado debates y críticas en los últimos tiempos: el estado del servicio tras su adquisición por Microsoft. Es especialmente interesante notar que las discusiones sobre este tema a menudo incluyen menciones a una serie de cambios y novedades que han provocado reacciones ambiguas entre los usuarios. En primer lugar, se habla de constantes rebrandings y fusiones con otros sitios y plataformas, lo que genera confusión e inconvenientes para los usuarios habituales. Estos cambios a menudo se implementaron sin explicaciones claras y parecen injustificados o simplemente impuestos. Este enfoque ha provocado que muchos tengan la sensación de que la interfaz se ha vuelto más difícil de entender y usar, ya que las nuevas versiones compliquen en lugar de facilitar el trabajo, haciéndolo menos intuitivo. Además, uno de los aspectos más visibles de los cambios ha sido la introducción de la obligatoriedad de registrar cuentas Microsoft. Esto generó una ola de descontento entre quienes estaban acostumbrados a usar el servicio sin vincularlo a una gran corporación, valorando su sencillez y comodidad. La opinión general entre los usuarios es que, a pesar de la ampliación de funciones, el servicio se ha vuelto más confuso y menos confiable que antes. Muchos señalaron que, tras la migración a la nueva plataforma, la estabilidad de las conexiones ha empeorado y la calidad de las llamadas ha dejado mucho que desear. Cabe destacar además que en las versiones recientes de Skype se eliminó el uso del sistema clásico de conexiones punto a punto, que en su momento jugó un papel importante en garantizar una transmisión de datos de calidad y rápida entre usuarios. Tras que Microsoft tomó el control del desarrollo, se decidió cambiar completamente a servidores centralizados, lo que, según muchos, ha generado nuevos problemas. Como resultado, Estos cambios llevaron al descubrimiento y la revelación de escándalos a gran escala relacionados con la interceptación de datos de los usuarios. En esta situación, quedó claro que la cuestión de la confianza en el servicio y su seguridad genera serias preocupaciones, ya que tales intervenciones exponen la correspondencia y la información personal de los usuarios, lo cual es totalmente inaceptable en el espacio digital moderno. Todas las razones mencionadas, tanto la reforma absoluta del sistema como las cuestiones de seguridad, en conjunto crean un ambiente bastante negativo en torno al estado actual de Skype para algunos usuarios. Muchos consideran que con el tiempo, el servicio ha perdido cierta parte de su atractivo y fiabilidad, cediendo frente a plataformas más modernas y avanzadas que han surgido en los últimos años. ¿Y qué piensan los propios usuarios? ¿Cómo valoran el estado actual de Skype? ¿Cuáles son sus expectativas respecto a su desarrollo futuro? ¿Creen que el servicio puede volver a alcanzar la cima y recuperar su antigua gloria? ¿O, por el contrario, creen que su lugar ya está en el pasado y que desaparecerá gradualmente del mercado? ¿Qué creen ustedes que es necesario hacer para devolverle a Skype su popularidad y confianza del público? Tal vez, implementar nuevas tecnologías, cambiar la estrategia o modificar las reglas de funcionamiento. ¿Han utilizado alguna vez Skype anteriormente o siguen usándolo actualmente? ¿O tal vez ya se han apartado de este servicio porque prefieren alternativas más modernas? ¿En qué años lo usaron más activamente y qué fue lo que les atrajo en sus primeros tiempos? Me gustaría escuchar su opinión, sus pensamientos y experiencias sobre Skype. Gracias por el interés y la atención que brindan al discutir este tema.